Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estoy con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado demócrata cristiano Patricio Walker. Vamos a conversar algunas cosas que tienen que ver con la situación de los parlamentarios en un episodio que está muy interesante, que tiene que ver con qué tanto los parientes pueden trabajar con los parlamentarios. Pero antes que nada, Patricio Walker es una de las personas que de alguna forma, junto en esa época con Pía Guzmán, diputada de Renovación Nacional entonces, impuso el tema en los living de la casa y en las leyes de la mirada al tema de la pedofilia. Y esto a raíz de lo que ocurrió hoy día, ya conocido, de la fuga de Sacharach, que era una de las personas que había sido justamente condenado en función de esta situación y donde de alguna forma fue el caso emblemático inicial de todo un proceso que generó cambios de leyes, Patricio. O sea, fue el caso efectivamente, Fernando, que motivó modificar la actual legislación o la antigua legislación. Antes, por ejemplo, todo el tema de la pornografía infantil no estaba sancionado. Si se cometía la conducta o se incurría en la conducta de producir material pornográfico infantil con una niñita de 13 años, no era delito. Y las penas eran absolutamente irrisorias. Tuvimos que hacer una modificación global a todo el tema de la pornografía infantil, sancionando la producción, la distribución, el almacenamiento de material pornográfico infantil que involucrara menores de 18 años. Subimos las penas, los delitos de violación, de abuso sexual, de estupro y otros más. Le dimos facultades a las policías para investigar, interceptar comunicaciones, gente encubierto, y básicamente por la experiencia de este caso, el caso Sacharach, la red Paidos, en que había una cabecilla que se llamaba Rafael Maureira, y esta persona actuaba en la más absoluta impunidad. Llevaba niños, se ganaba la confianza de los padres, niños que eran scout, él era guía de scout, era transportista escolar, entiendo además, y se llevaba a estos niños a, entiendo que era Isla Negra, si no me equivoco, y abusaba de ellos, en la más absoluta impunidad. Y este caso, junto a otros, generó conciencia de que había que modificar la legislación y naturalmente que fue un caso muy, muy emblemático. Ahora, la situación actual, que tiene bastante impactado, yo supongo, a mucha gente, dice, a ver, pero ¿cómo puede ser que una persona que fue condenada, una persona que estaba cumpliendo una libertad bajo fianza, que se sabía que tenía que cumplir una sentencia probablemente muy alta, confesa, puede estar en una situación donde deja una carta, vende terrenos y se fuga? La verdad es que es inexplicable, ¿eh? Yo he tratado de pensar este caso y darle vuelta y buscar algún argumento jurídico que hubiese justificado que se le diera la libertad provisional. Cuando en abril del 2006 se le da la libertad provisional a Sacharach, yo ese mismo día salí reclamando por los medios de comunicación diciendo, mire, esto es un error garrafal. Y las razones son muy simples. Primero, esta persona cometió delito gravísimo, violación con menores de 14 años, abuso sexual reiterado con menores de 12 años, producción de material pornográfico infantil con menores de 12 años. Es el cabecilla de una asociación ilícita, de una organización criminal que utiliza menores para producir material pornográfico que después se intercambia entre los integrantes de esta red. Y en consecuencia, yo dije en ese minuto, es claramente un peligro para la sociedad. Y me pregunté en aquel entonces, ¿quién va a responder si esta persona el día de mañana se fuga, evade la acción de la justicia y, lo más grave, si vuelve a abusar de menores, de niños? Y bueno, si era evidente, un pedófilo cuando es estructural, cuando es una persona que abusa sistemáticamente, lamentablemente es muy difícil que se recupere. Pero, Patricio, eso puede ser así desde el punto de vista psicológico, pero una vez que se ha seguido un proceso, que se han tomado las provisiones, supongo, para que esa persona no recaiga, en el sentido de que la justicia ha llevado adelante un caso, le ha asignado un tutor, una persona que se encarga de él, que entiendo que era la persona que dirigía la fundación donde él estaba, y que aún así inexplicablemente desaparezca. Dejó una carta que anduvo como un mes dando vuelta y nadie la conoció, salvo el director de la fundación. O sea, junto al hecho inexplicable, a mi juicio, junto a la falta de diligencia de una resolución judicial que le dieron la libertad provisional, que es lo más grave a mi juicio,
Efectivamente, estas medidas de ir a una casa acogida, si no me equivoco, Carlos Oviedo Cavada. Carlos Oviedo Cavada, el obispo de Antofagasta. Exactamente, que había un tutor o un encargado de esa casa acogida, un señor Echeverría, si no me equivoco, y efectivamente este señor iba a las sesiones supuestamente de rehabilitación. Pero, primera cosa, ¿quién controla eso? ¿Quién controla a este sujeto, por ejemplo, que no se acerque a los menores que fueron abusados sexualmente por él anteriormente? Hoy día las madres están pero atemorizadísimas. Segundo, ¿cómo es posible que la persona que estaba a su cargo o que tenía a su cargo a Sacarach le vende un terreno en la quinta región? Sacarach le vende un terreno. Sacarach le vende un terreno. ¿Cómo esa persona no intuyó que podía hacer esto para tener plata y poder escaparse? Entonces, dejó una carta, como tú señalas, cómo esta persona no entregó inmediatamente la carta a los tribunales de justicia, a la policía de investigaciones, para que efectivamente tomaran las medidas de resguardo. Además, entiendo que el abogado querellante había presentado escrito al tribunal, al cuarto juzgado del crimen, pidiendo que se dejara sin efecto la libertad provisional y que se decretara la orden de detención y que se notificara. Si hay un fallo de marzo de este año que establece una pena de 20 años de cárcel y la persona no iba a notificarse. Entonces, ¿por qué se demoraron tanto en decretar la orden de detención? Eso a mí me parece muy grave, me parece francamente un tema, no voy a decir oscuro porque no tengo pruebas, pero uno tiene mucha sospecha de qué es lo que pudo ocurrir acá. Entonces, yo creo que acá es muy relevante que la ministra visitadora que está viendo este caso, que está investigando qué es lo que ocurrió por encargo del presidente de la Corte de Apelaciones subrogante, que efectivamente determine qué es lo que pasó. Y ojalá que haya sanciones si efectivamente se determina que hubo negligencia, falta de diligencia, desidia, porque esto es francamente inaceptable, es incomprensible.